A dar inicio a la presentación de esta noche. Eh, Esta presentación o taller lleva como título NutsPack Problem, que es un algoritmo NP completo, el que se usa para resolver este tipo de, bueno, que se diseñó para este tipo de problemas, pero va a dar nuestra presentadora Claudia Sendeja Morales una propuesta en su versión cuántica. Pero déjeme hablar un poquito más de Claudia. Claudia es física e ingeniera en computación, también pertenece al programa Qiskit Advocate y está certificada como Qiskit Developer por IBM. Ella también es cofundadora de Q México y sus principales intereses son la computación cuántica y el Quantum Machine Learning. Así que damos inicio a su presentación de ella. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia y como Alberto ya mencionó, vamos a hablar del problema de la mochila, o mejor conocido como knapsack problem. Es fundamental para los seres humanos tomar decisiones todo el tiempo. Con diferentes niveles de importancia y complejidad. Las decisiones están basadas muchas veces en las emociones y gustos personales, pero no podemos permitir que sea de esta manera todo el tiempo, ¿cierto? Que sean subjetivas. Necesitamos determinar resultados con una formulación cuantitativa para que estos formulen la mejor decisión posible de algo que buscamos. Para alcanzar este objetivo, podemos representar el efecto de cualquier decisión mediante valores numéricos. En el caso más básico, el resultado de la decisión puede medirse mediante un único valor que represente la ganancia, beneficio o la pérdida, el costo o alguna otra categoría que nos interese. La comparación de los valores induce un orden en el conjunto de todas las opciones. Y de ahí ya podemos tomar esa decisión. Encontrar la opción con el valor más alto o el más bajo, dependiendo de lo que queremos resolver, puede ser difícil, porque el conjunto de opciones disponibles puede ser extremadamente grande o incluso podría no ser conocido de manera explícita. Una forma muy simple para plantear estas decisiones es la elección entre dos alternativas. Dicha formulación de un modelo cuantitativo se hace con ayuda de una variable binaria, de tal modo que nosotros tenemos que decidir si elegir X, entonces le podemos asignar un valor de 0 o de 1, donde 1 indica que lo estamos eligiendo y 0 indica que no lo estamos eligiendo. En la versión básica de un modelo de decisión binaria, que es como este planteamiento, el resultado del proceso de decisión se evalúa mediante una combinación lineal de los valores asociados a cada una de las decisiones binarias. Es decir, yo aquí estoy planteando una X, pero si tengo que elegir entre muchas, entonces la combinación de esas posibles elecciones va a ser mi resultado, ¿no? La opción que vaya a elegir, pero la que me dé el mayor beneficio. Para tener en cuenta las interdependencias por pares entre decisiones, también se puede utilizar una función cuadrática para representar el resultado de un proceso de decisión. Entonces, el modelo del que vamos a hablar aquí es el del knapsack. De manera formal, un modelo de decisión lineal se define por n variables binarias, n en donde cada una la vamos a definir eligiendo entre 0 y 1, por eso variable binaria, corresponden a la elección de la jésima decisión
binaria y por los valores de beneficio que vamos a llamar P sub J, se indica la diferencia del valor al elegir una X o no. Entonces, cada X es algo que tengo que elegir y se le asocia una P o un beneficio. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que después de una asignación adecuada de las dos opciones, ya, en donde hacemos XJ igual a 1 o XJ igual a 0, siempre vamos a obtener una P sub J mayor o igual a 0. Siempre va a ser positiva porque eso es lo que estamos buscando. Por lo tanto, este beneficio general asociado a una elección particular para todas las decisiones binarias N viene dado por la suma de los valores de P. En este modelo, la viabilidad de una selección de alternativas está determinada por una restricción de capacidad. De tal manera que cada decisión binaria J, ya sea si la elijo, es decir, X sub J igual a 1, requiere un recurso, o peso también se le llama comúnmente. Entonces, también le voy a asignar a cada sub J, le voy a asignar una W sub J que representa este peso. Si la variable sub J es igual a 0, es decir, que no la elegí, entonces su peso no es considerado. Una selección de alternativas es factible si la suma de todos estos pesos de las decisiones que sí estoy tomando, o sea, de todas las X sub J igual a 1, no excede un valor de capacidad umbral. Entonces, si la suma de todas estas no excede un umbral. Esta W también a veces se le llama C. Si se considera este proceso de decisión como un problema de optimización, donde el beneficio total debería ser lo más grande posible, es entonces cuando se presenta el problema de la mochila, o mejor conocido como knapsack problem. También, para abreviar, le llamaremos KP. Esta característica del problema da lugar a una interpretación. El nombre de knapsack problem viene de la interpretación de pensarlo como un montañista que está empacando su mochila o knapsack para hacer un recorrido y entonces tiene que decir qué artículos llevar consigo. Tiene a su disposición una gran cantidad de objetos disponibles que pueden ser útiles en su recorrido, pero su mochila tiene una cierta capacidad, una W, digamos. Entonces tiene que elegir los artículos que le den el mayor beneficio y que no sobrepasen esta capacidad de la mochila. Por ello tenemos que tomar en cuenta este peso W sub J de cada objeto o artículo para poder tener el planteamiento del problema completo. Entonces necesitamos sumar los beneficios de cada uno de los artículos que sí estamos considerando, pero al mismo tiempo este tiene que estar maximizado y al mismo tiempo no debemos sobrepasar la capacidad. Entonces, en general, un problema de optimización se plantea de esta manera. Tenemos una función, en este caso le estamos llamando f, y esta función se llama función objetivo, y es la que queremos minimizar o maximizar. Por convención, la forma estándar es plantearlo como una minimización, pero si nosotros necesitamos plantearlo como una maximización, pues solamente es un caso especial, en donde simplemente multiplicamos por -1 esta función objetivo. Parte de la optimización, lo que define la optimización son las funciones de restricción.
ya sea que sean de desigualdad o de igualdad, no importa. El punto es que nos está definiendo qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer con lo que quiero, con mi función objetivo. Porque además de minimizarla, tengo que considerar estas otras restricciones. Para el caso particular del problema de la mochila, el conocido como problema o knapsack problem 01 es conocido así por el hecho de que nuestras variables solamente pueden tomar los valores 0 o 1. Entonces tenemos un número x sub j de artículos, donde 1 significa que lo elegí y 0 significa que no lo elegí. El conjunto de artículos le llamaremos n', el conjunto de los artículos disponibles. Tiene adentro n artículos. El jésimo artículo tiene un beneficio P sub J y un peso W sub J. La capacidad de la mochila es W mayúscula o C, como había mencionado hace rato. Entonces, nuestro objetivo es seleccionar un subconjunto de n', de manera que la ganancia de los artículos seleccionados sea maximizada y a su vez no exceda el peso de W. Entonces el problema de la mochila es maximizar esto y sujeto a la capacidad de la mochila, considerando que las variables deben de ser binarias y tenemos n variables o n artículos. El vector de solución óptima le vamos a llamar x asterisco y el valor de la solución óptima le vamos a llamar z asterisco. Mientras que x mayúscula asterisco es el conjunto de los artículos que forman parte de la solución óptima. El problema del KP o de la mochila o knapsack problem es el modelo de programación de enteros no trivial más simple con variables binarias. Solo una restricción, esta de aquí, y solo coeficientes positivos. Sin embargo, agregar la condición de integralidad, la número 3, ya nada más porque agregamos esto, el programa lineal simple ya coloca AKP en la clase de problemas difíciles. Las aplicaciones a este problema no nada más es para la mochila de un montañista. También se puede visualizar asignando estas variables a otro tipo de información. Por ejemplo, si lo pensamos como un problema de inversión, entonces las variables serían los proyectos en los cuales invertir. Entonces tú tienes un presupuesto, el del cual no te puedes pasar, porque es para lo que te alcanza, y entonces tienes que decidir si inviertes o no en ciertos comercios, digamos. Entonces, si inviertes en cierto comercio, vas a tener un rendimiento que va a ser el beneficio, P sub J, y a su vez va a requerir una inversión, que es el equivalente al peso, ¿no? Lo que nos cuesta decidirnos por esa opción. Entonces, al resolver KP, nosotros podemos resolver de entre la combinación de todas las posibles opciones que tenemos, cuál es la que más nos conviene, maximizando el beneficio. Otra aplicación sería un negocio de carga de aerolíneas. De hecho, me parece que existen aerolíneas que utilizan esto directamente, porque eso pasa, si es un medio de transporte para mover mercancía, entonces tienen que decidir cuáles les conviene llevarse en combinación con qué otros artículos. De tal modo que tienen que tomar en cuenta el peso que puede cargar el avión, entonces el peso de cada artículo es importante.
y el beneficio, la ganancia de llevarse uno u otro artículo, porque les va a dejar una mayor ganancia al momento de sí llevarlo a su lugar de destino. Y la capacidad máxima del avión, pues, es evidente, ¿no? No puede cargar infinitos artículos. Y otra aplicación que no necesariamente tiene que ver con una mochila o un embalaje, sería pensar, por ejemplo, en un aserradero en el que tiene que cortar troncos. Entonces, las piezas tienen que cortarse de ciertas longitudes, y estas longitudes las podemos ver como lo que nos cuesta el peso, mientras que el beneficio va a ser en cuánto las podemos vender, digamos. Entonces podemos formular este problema del aserradero como un problema KP, donde la longitud del tronco sería la capacidad o nuestra cota superior. Entonces, maximizando este problema, podemos sacar el mayor beneficio al cortar el tronco en las piezas que mayor beneficio nos dé. Y el problema de la mochila ha sido estudiado ampliamente, entonces existen muchas variantes, perdón. Como por ejemplo, si el beneficio obtenido al aceptar transportar un paquete es directamente proporcional a su peso. Entonces estamos en un caso en donde P es igual a W. Para ello tendríamos que hacer un ajuste al planteamiento del modelo y en lugar de tener P por X, tenemos que tener W por X. Este en particular se le llama problema de la suma de subconjuntos y también es ampliamente utilizado. Ahora, si por ejemplo tuviéramos que transportar diferentes cantidades de un mismo artículo, entonces esta cantidad la puedo nombrar B. Yo tengo, si tengo un avión y tengo que transportar, en lugar de una bicicleta, tengo que transportar 5 bicicletas, entonces B sería igual a 5, XJ sería bicicleta, y los pesos pues se ven modificados. Ahora ya no nada más vale W, sino W por la cantidad de artículos que tengo, pero asimismo tengo más beneficio, ¿no? Tengo B por el beneficio si decido llevarme esas bicicletas. También es posible hacer una combinación. A lo mejor lo que más me conviene es llevarme 3 de esas bicicletas y con la combinación de otros artículos en otras cantidades. Este problema se llama bounded NADSAP problem y tenemos que modificar la restricción para agregar esta cota superior, y con eso ya tendríamos este otro planteamiento del problema de la mochila. Y al mismo tiempo, si simplemente no pongo una cota superior, entonces tengo el problema de la mochila no acotado. Entonces, como pueden ver, hay muchas maneras de modificar el problema de la mochila para resolver diferentes tipos de problemas. Y estos solo son algunos ejemplos. El problema ha sido ampliamente estudiado y existen muchas aplicaciones, las cuales son muy diversas e interesantes y se usan actualmente en muchas empresas. Entonces veamos cómo se resuelve este problema de manera clásica. Si lo pensamos, una manera simple de hacerlo es simplemente calcular todas las posibilidades de combinaciones de elección entre mis artículos y luego de ahí quedarme con la que cumple la restricción de no sobrepasar W y a su vez tiene el mayor beneficio. Esta sería una manera de resolverlo con fuerza bruta, pero no es la más inteligente.
resolverlo con fuerza bruta nos estaría dando una complejidad bastante grande de 2 a la n, aunque el espacio auxiliar es pequeño, pero esto no es nada óptimo, ¿no? Una manera de resolverlo más eficientemente es utilizando la programación dinámica, en donde nos ayuda el recálculo de los mismos subproblemas, y con esto evitamos ir construyendo una matriz temporal. Es decir, lo que necesitamos es tener una matriz que llamaremos K. Y todas las ponderaciones posibles las vamos a incluir ahí, de 1 hasta W como sus columnas. Y las ponderaciones resultantes que se pueden mantener como filas. De tal manera que en la celda KW se tendrá el valor máximo del peso W, considerando todos los valores desde 1 hasta J. Entonces, si consideramos WJ como el peso de la fila Jésima, podemos completarlo en todas las columnas que tienen valores de peso mayor a WJ. Entonces, con esto ya sea que llenemos WJ en la columna dada o no. Una vez que hacemos esto, tenemos que tomar un máximo de estas dos posibilidades. Formalmente, si no llenamos el Jésimo peso de la Wésima columna, entonces la celda JW será la misma que la anterior. Pero si sí llenamos la posición JW, entonces tendrá el valor de WJ más el valor de la columna que pesa eso en la fila anterior. Para más fácil, el código. Entonces aquí definimos una función que resuelve el problema de knapsack con programación dinámica, en donde llenamos la matriz de la que estábamos hablando. Y lo vamos a llenar con las posibilidades que vamos generando. Pero recuerden, esto no es fuerza bruta, entonces no tenemos todas las posibilidades. Tenemos una manera eficiente de decidir entre las posibilidades de combinaciones. Planteemos un ejemplo sencillo. Supongamos que un montañista quiere viajar, pero no va a viajar por mucho tiempo, sino solo por unas cuantas horas. Por lo tanto, no necesita llevar cosas, no necesita considerar todo su equipo, ¿no? Por ejemplo, su bolsa de dormir no necesita considerarlo porque su plan es solamente ir y regresar el mismo día. Y entonces decide llevar consigo una mochila pequeña. En este caso, esta mochila va a tener una capacidad de 7, es un número de ejemplo. Y entonces necesita decidir cuáles artículos llevar. Él ya conoce el beneficio que le trae cada artículo y también conoce el peso de cada uno de los artículos. Entonces el problema lo vamos a acotar a estos artículos de ejemplo. Los vamos a guardar en este orden. Este va a estar en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, 3 y 4. 0 porque Python numera las listas en 0, ¿no? Desde 0. Y como mencionamos, el montañista ya conoce el beneficio y el peso de cada uno de estos artículos. Entonces resolvamos el problema de decisión y digámosle al montañista qué es lo que le conviene llevarse. Definimos una lista con los beneficios y otra lista con los pesos. Entonces aquí corresponde al mismo artículo, ¿no? La primera posición es del primer artículo, segunda posición del segundo artículo para ambas listas, y así sucesivamente. Esta es la capacidad de la mochila y esta es la cantidad de artículos que estamos considerando.
En este caso son 5. Utilizamos la función que acabamos de ver y nos regresa que el beneficio optimizado dentro de la mochila es de 30. Es decir, la elección de artículos tiene un total de beneficio, sumando el beneficio de cada uno de ellos, de 30. Esta es la matriz que mencionábamos, entonces el resultado siempre va a estar en la última columna, la última fila. El tiempo de ejecución de esta función está dominado por las iteraciones del primer ciclo, que es con respecto a la cantidad de artículos, y cada una de las cuales contiene a su vez un máximo de W más 1 iteraciones, porque estamos considerando todas las posibilidades. Esto produce un tiempo de ejecución de N por W, y también el espacio para resolver esto es de N por W, como podemos ver aquí en la matriz. El espacio es de N por W. También hay que señalar que esta solución, esta función, solo calcula el valor de la solución óptima, es decir, Z asterisco, pero no nos regresa explícitamente el correspondiente conjunto de la solución óptima, es decir, la función no nos está diciendo qué artículos son los que tenemos que elegir. Pero bueno, como tenemos poquitos, podemos ver cuáles son los que está eligiendo. Está eligiendo los artículos que tienen J igual a 2, 3 y 5, cuyos valores de beneficio son 10, 12 y 8. 2, 3 y 5, dice, ¿no? Pues aquí teníamos, esto era respecto al índice, pero J este es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces está eligiendo este y este. Suena razonable, ¿no? Las herramientas, una brújula y agua. Pero recuerden, la función por sí sola no nos está diciendo qué artículos tenemos que elegir, solo nos dice el valor optimizado del beneficio. Ahora veamos el enfoque cuántico. Un problema de optimización como el que planteamos para el problema de la mochila se puede y se debe asignar a un hamiltoniano. Este hamiltoniano, cuando encontramos su estado fundamental, o lo que es lo mismo, su estado de mínima energía, corresponde a la solución óptima. Entonces, lo que estamos haciendo es que una vez que tenemos el hamiltoniano, es resolverlo para encontrar su valor de mínima energía, y entonces ya estamos resolviendo el problema. Tener el hamiltoniano no es una tarea sencilla, pero existen muchas propuestas de modelos. Por ejemplo, en este artículo de Lucas, presenta un hamiltoniano simple para el problema de la mochila, que lo plantea como dos subhamiltonianos. Para ello se apoya de otra variable, y sub r, en donde r está entre 1 y la capacidad máxima. Y a su vez es una variable binaria si es que el peso final de la mochila es r, y 0 en caso contrario. Entonces aquí tenemos cómo plantea la primera parte del hamiltoniano, h sub a, en donde además de considerar el peso de cada artículo, estamos considerando esta otra variable. Y la otra parte, que sería h sub b, es en donde estamos escribiendo la parte del beneficio. Claro, por determinar la variable a y la variable b mayúsculas. La forma en la que está planteado este hamiltoniano nos requiere que también se cumpla esta otra
restricción, la cual quiere decir que agregar un elemento a la mochila que la hace demasiado pesada no está permitido. Por otro lado, el número de qubits requeridos para este planteamiento está dado por esta expresión. Para llegar a esta expresión no es algo sencillo y el autor está usando algo que él mismo llama truco de logaritmo, que está en este mismo trabajo. Pero todos estos planteamientos no es algo que simplemente se le ocurrió. Para resolver hamiltonianos de este tipo, podemos aplicar un Quadratic Unconstrained Binary Optimization, o mejor conocido como cubo. Entonces, para resolver el problema, ya que, por ejemplo, a la hora de continuar con el desarrollo de estos hamiltonianos en el trabajo de Lucas, los acoplamientos del hamiltoniano son muy grandes y las interacciones son muy generales. Pero el punto es que tenemos que resolver el cubo. Y va a pasar que lo tenemos que resolver varias veces para diferentes opciones de los valores objetivo que estamos buscando. Entonces, cada vez que ejecutamos esta solución con cubo, estamos aumentando el tiempo de ejecución del algoritmo en su totalidad con este factor. Aunque lo estamos aumentando, el factor es realmente pequeño comparado con el otro orden de computación que nos estaba dando la solución con dp, que era de W por N, ¿no? Eso es mucho más grande que esto. Por mucho que vayamos agregando estos números, no vamos a llegar a este tamaño. Como les mencionaba, plantear los hamiltonianos no es fácil. Y además lo que sigue, una vez ya que los planteamos, debemos hacer el mapeo para resolverlo en una computadora cuántica, en particular, hablando de la utilización de dispositivos de IBM, tiene que funcionar para circuitos cuánticos. Para ello, Qiskit se ha encargado de generar librerías dentro de su SDK que nos permiten resolver una gama importante de problemas. Ya tiene predefinida diferentes implementaciones. Un ejemplo es el módulo Qiskit Optimization, que es el que vamos a utilizar aquí. Este es capaz de resolver problemas de optimización como los planteados anteriormente, como de forma general planteamos aquí. Entonces eso está padre, ¿no? Porque la F que tengamos se la podemos mandar a Qiskit Optimization y le podemos decir, la quiero maximizar, la quiero minimizar, y nada más por especificarle las restricciones, ya no los va a resolver. Pero vamos a ver a detalle esa parte. El módulo de Qiskit Optimización cubre desde el modelo de alto nivel de problemas, con conversión automática de problemas a diferentes representaciones, como lo que mencionaba de pasarlo a una representación de cubo, hasta un conjunto de algoritmos de optimización, que son fáciles de usar y están listos para ejecutarse en simuladores clásicos o en dispositivos cuánticos reales. Este módulo nos permite modelar de manera fácil nuestros problemas. A su vez utiliza otra herramienta que el mismo IBM desarrolló que se llama Doplex. Para más detalles dirigirse aquí a la documentación. Esta es una interfaz uniforme, así como la conversión automática entre diferentes representaciones de problemas, lo cual nos permite resolverlos. Este módulo admite programas cuadráticos restringidos cuadráticamente. Luego en español todo suena como más raro. Para simplificar los llamados a
los quadratic programs. Este módulo generaliza la utilización de variables binarias, como lo que necesitamos para el Knapsack Problem 01, pero también permite utilizar variables enteras y continuas. Y también nos permite indicarle restricciones de igualdad y de desigualdad. Esta manera en la que trabaja el módulo de Qiskit Optimization nos permite utilizar Cubo, que cubren muchos problemas NP completos. Entonces, la clase principal va a ser Quadratic Program, que es una representación genérica de los problemas de optimización. Y los algoritmos de optimización están definidos para una determinada formulación de un programa cuadrático, por lo que necesitamos convertir nuestro problema, por ejemplo el de Knapsack, a un tipo correcto. Por ejemplo, Qiskit proporciona varios algoritmos que pueden manejar problemas de optimización binaria sin restricciones o cubo. Estos son asignados a un hamiltoniano de tipo Ising. Como habíamos mencionado, la idea es tener el hamiltoniano para encontrar su estado fundamental. Para realizar las optimizaciones, podemos utilizar algoritmos comunes, comunes en el sentido de que son ya parte de una base en cuanto a algoritmos cuánticos, por ejemplo, como el BQE o QAOA. Aquí hay más detalle acerca de estas conversiones. Pero vayamos al código de Qiskit. Lo primero es tener instalado el módulo principal y el módulo de Qiskit Optimization. Se instala normal con pip. Y veamos qué necesitamos importar. Bueno, en particular necesitamos importar esta clase, que ya existe dentro de Qiskit Optimization y se llama directamente Knapsack. Luego necesitamos importar los algoritmos, como el QAOA. Necesitamos importar el que nos permite mandar a ejecutar la optimización. En este caso es la clase Minimum Eigen Optimizer. Este nos va a permitir crear la instancia cuántica, es decir, donde le vamos a poder especificar el backend. Y AER es el que nos proporciona estos backends. Entonces, retomando el ejemplo anterior, tenemos nuestros valores, es decir, los beneficios por artículo, los pesos por artículo y la capacidad máxima de la mochila. Y eso es todo lo que necesitamos para crear una instancia de la clase Knapsack. Le mandamos los beneficios, los valores de los beneficios, los pesos y la capacidad de la mochila. Lo guardamos en esta variable que se llama problem. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como mencioné anteriormente, es convertir el problema de la mochila en particular en un quadratic program. Pues esta clase es la que nos ayuda a representar el problema de optimización adentro de Qiskit. Más detalles en esta otra referencia. Entonces, convertirlo es algo muy sencillo. Simplemente le digo al problema, dame el equivalente en quadratic program. Entonces, cuando lo imprimo, tenemos toda la información como ya la habíamos planteado como problema de optimización. Aquí está la función objetivo, en donde cada una de las variables está multiplicada por sus beneficios, ¿no? Esto es equivalente a P sub J, X sub J. Esta es la restricción de capacidad de la mochila, en donde decimos que los pesos no deben sobrepasar esta capacidad. Aquí W es igual a 7, ¿no? Aquí tenemos las variables. Nosotros no le indicamos nada sobre el nombre de las variables, entonces simplemente las asigna de manera estándar. X sub 0
para el primer artículo, x sub 1 hasta x sub 4. Y nos está diciendo que estas variables son binarias, es decir, que solo pueden tomar los valores de 0 y 1. Entonces, aquí tenemos toda la información que hemos venido repasando y diciendo lo que define a un problema de la mochila. Entonces, ya tenemos el Quadratic Program. Ahora necesitamos solucionar el problema y esto lo vamos a hacer con diferentes optimizadores. Los optimizadores también ya nos los proporciona Qiskit. Entonces, mencionemos otra vez un cubo. Encontrar la solución de un cubo es equivalente a encontrar el estado fundamental de un hamiltoniano de tipo Ising. Y este es un problema que no solamente se plantea en la optimización, sino también se utiliza en química cuántica y en física. Entonces, lo que hace internamente es que las variables binarias que toman valores 0 o 1 son reemplazadas por variables de spin que toman valores de -1 y +1. Y esto permite reemplazar las variables de spin por matrices Z de Pauli. Las matrices de Pauli son X, Y, Z. También la Y la llegan a considerar Pauli. Entonces, de esta manera ya tenemos un hamiltoniano de tipo Ising. Detalles de cómo se hace esta transformación también la maneja el trabajo de Lucas. Pero Qiskit pues ya proporcionó una conversión automática de un quadratic program a un hamiltoniano de tipo Ising. Y este a su vez luego nos va a permitir aprovechar todo el sistema de resolución al utilizar esta clase Minimum Eigensolver, a la cual le vamos a especificar un solucionador en específico como BQE, QA o NumPy Minimum Eigensolver. Este último es un método clásico. Primero veamos el método clásico que nos va a permitir tener una referencia clásica. Este método, esta clase, ya está, digamos que por dentro está fijada como un problema de tipo Ising. Lo que hace es que utiliza la librería NumPy para encontrar la solución a un problema. Como nuestro problema es chiquito, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces lo que necesitamos hacer es a nuestra clase Minimum Eigenoptimizer vamos a indicar que queremos utilizar este solucionador. Como es un solucionador clásico, no tenemos que indicar ningún tipo de dispositivo cuántico, ni siquiera un simulador. Entonces, lo único que le necesitamos pedir es resuelve y nos regresa el resultado. En el resultado nos indica cuál es el beneficio obtenido. El beneficio fue obtenido al elegir los artículos que tienen un 1. A su vez aquí tenemos la lista de los índices dentro del conjunto de artículos que tenemos que estar eligiendo. Y como pueden ver, la solución es igual a lo que obtuvimos anteriormente. Estamos eligiendo el artículo en la posición 1, 2, estos son J, con J igual a 1, 2 y 4. Nada más que en este caso sí nos está diciendo cuáles son los artículos que tenemos que elegir, que son estos. A diferencia de la funcioncita con dp, que no nos decía qué artículos había que elegir, solo nos decía el beneficio obtenido. Pero no es suficiente, ¿cierto? Yo quiero saber qué artículos tengo que elegir.
Ahora sí resolvamos el problema de manera cuántica. Para ello utilizaremos el algoritmo de optimización cuántica aproximada. Este fue introducido por este autor en 2004. Y en poquísimas palabras, el algoritmo variacional utiliza una matriz unitaria que está caracterizada por 2 parámetros, y esto ayuda a preparar un estado cuántico con esos mismos parámetros. Y el objetivo es encontrar los parámetros óptimos, de tal modo que tengamos el estado cuántico óptimo, y en este estado es en donde está codificada la solución. Mucho detalle al respecto lo pueden leer acá. Entonces nosotros vamos a utilizar la clase que ya tiene este nombre, que se llama QAOA. Y como si es cuántico, entonces ahora sí necesito indicar un backend. En este caso voy a usar este. Este backend es un simulador que corre en mi computadora local. Es un simulador que corre en una computadora clásica. Pero si yo simplemente quisiera directamente ejecutar esta solución en una computadora cuántica, yo voy a utilizar, en lugar de este, el nombre de un dispositivo real que nos provee Qiskit. Para hacer eso necesitan hacer una cuenta en IBM Quantum, y ahí ya obtienen un token, y de ella se pueden conectar a las computadoras cuánticas y ejecutar sus algoritmos en dispositivos reales. Para acceder a estos backends necesitamos el módulo AIR. Este nos ayuda a acceder también a los dispositivos reales. Pero bueno, aquí vamos a hacer una simulación nada más. Este valor le estamos diciendo que lo ejecute 1000 veces, que nuestro circuito resultante lo ejecute 1000 veces, y que a partir de ahí pues generamos estadística y obtenemos un resultado. Entonces ahora sí, a la misma clase de hace rato, Minimum Eigen Optimizer, le vamos a especificar ahora un algoritmo cuántico. En este caso el QAOA. Y a este sí le tenemos que decir la Quantum Instance, la cual tiene estos detalles. Porque QAOA sí es un algoritmo cuántico. Y como Qiskit ya nos está dejando manejar todo esto a un nivel alto, pues ya nada más le digo resuelve, y en la variable resultado obtengo lo que buscaba, ¿no? Y estamos obteniendo la misma solución. Claro, nuestro ejemplo es un ejemplo chiquito, que está pensado para que todo se vea bonito en el notebook. Y aquí como dato extra podemos obtener el tiempo de ejecución. Si se fijan, no requiere tanto tiempo, medio segundo, con los mismos valores resultantes. Y el mismo beneficio, por supuesto. Pero ¿qué pasa con el hamiltoniano? Todo está sucediendo por abajo, digamos, dentro de Qiskit. Pero sí podemos conocer ese hamiltoniano que está utilizando para resolver el problema. Para ello necesitamos hacer la conversión al cubo, y al cubo ya le podemos pedir el hamiltoniano. Todas las clases son muy fáciles de usar. Simplemente genero una instancia de Quadratic Program to Cubo. Recuerden, lo primero que yo generé fue el Quadratic Program a partir del problema de Knapsack. Entonces ahora a partir del Quadratic Program voy a generar el cubo, o el problema tipo cubo, y lo podemos imprimir. Aquí ya se ve, como ya está de forma más general. Entonces lo que pasó es que el problema lo planteó de la manera estándar, es decir, lo volteó a que fuera un problema de minimización. Nosotros sabemos que el knapsack es un problema de maximización, pero se puede voltear haciendo los ajustes necesarios para que sea de minimización. Tenemos aquí la función objetivo, que está más feita.
y tenemos las variables, todas binarias. Pero además de las variables, de las 5 variables que corresponden a los 5 artículos, tenemos estas otras 3 que corresponden a qubits de ancilla o auxiliares. Y nos está diciendo que sí, que siguen siendo binarias, solo pueden tomar los valores de 0 y 1. Ahora sí, a Cubo le pido el hamiltoniano. Para eso se lo pido con toIcing, con el método .toIcing, y ya me está regresando el hamiltoniano que representa mi problema en forma de hamiltoniano. También a este Ising que le pedí, le puedo pedir cuántos qubits estás usando. Entonces me dice, estoy usando 8 qubits. Y el problema, el hamiltoniano está representado con cadenas de Pauli. Y aquí podemos ver que efectivamente hay 8 qubits y a cada qubit se le está aplicando estas compuertas de Pauli. Pero bueno, no nada más este renglón, sino todas, ¿no? Es un hamiltoniano bastante grandecito para solamente un problema de 5 artículos. Y bueno, también tenemos este valor de offset, que es un ajuste que tenemos que hacer, porque lo tradujimos, por decirlo de alguna manera, a cubo. Aquí ya habíamos visto que estaba manejando 8 qubits, los correspondientes a los artículos y 3 ancillas. Y aquí efectivamente tenemos 8 qubits. Entonces aquí está todo el hamiltoniano. Así como resolvimos con QAOA, podemos resolver con BQE. De hecho, BQE es un caso especial de QA. Y ayer hubo un taller en donde vieron más detalle de esto. También es un algoritmo variacional. Y también nos ayuda a encontrar el valor mínimo de energía de un hamiltoniano. Necesitamos utilizar, en este caso, la clase BQE. Pero también necesitamos, a este BQE necesitamos indicarle un optimizador. Qiskit ya nos proporciona varios optimizadores. Aquí vamos a estar usando SPSA. En este tutorial se ve unas comparativas entre los optimizadores. Está muy interesante. BQE también necesita un circuito llamado ANSATS, que es el que nos va a servir para hacer esas variaciones y encontrar el ajuste correcto. Qiskit nos proporciona una variedad de ANSATs. Aquí vamos a usar Efficient SU2, pero pueden encontrar otros que están aquí definidos en la librería de Qiskit. Y por supuesto, cada quien puede definir su propio circuito ANSATs y se lo podemos enviar a la clase BQE a la hora de crear la instancia. Como es un algoritmo cuántico, también tenemos que utilizar un backend. Vamos a seguir usando el mismo backend de simulación. Importamos las clases que ya mencioné y al momento de ejecutarlo es igual que los anteriores. Tengo el Minimum Eigen Optimizer y ahora le indico que quiero que use un BQE. Pero el BQE a su vez necesita un ANSATS, necesita un optimizador y bueno, la Quantum Instance porque es un algoritmo cuántico. Entonces, previamente tengo que generar una instancia del ANSATS que yo quiero y tengo que generar una instancia del optimizador que quiero usar. Le digo, resuélvelo y obtenemos el mismo resultado. Porque para este problema en particular, este es el resultado más óptimo, ¿no? Vamos a notar aquí que BQE le toma más tiempo.
que al QA. Pero esto no necesariamente va a ser así siempre, depende del problema. Va a haber problemas que van a ser mejor, los va a resolver más eficientemente BQE, y va a haber otros problemas que los va a resolver más eficientemente QA o otros algoritmos cuánticos, no nada más estos dos. Entonces no hay una respuesta para todo, ¿no? Depende del problema. Hay que usar uno u otro. Aquí les puse los dos nada más para que vean que la única diferencia es al crear este objeto, yo indico BQE o QA o el NumPy solver para una solución clásica. Entonces, esto sería todo en cuanto a la solución cuántica. Aquí les planteo un ejercicio. En lugar de pensar en una mochila, podemos pensar en unas inversiones. Imaginen que tienen un presupuesto de 20. Estos números no significan dinero directamente, solo es un ejemplo. Entonces digamos que el presupuesto es de 20 y se quiere invertir en la bolsa de valores, específicamente en empresas de tecnología, porque por alguna razón llegamos a la conclusión de que eso es lo mejor para invertir en estos momentos. Y la investigación que hicimos nos lleva a que la inversión para cada empresa son estos números, mientras que el rendimiento son estos otros. Entonces el ejercicio consiste en notar cuáles son las variables para plantear el problema de optimización, identificar los pesos, identificar los valores de beneficio, resolverlo con un enfoque cuántico, que pueden elegir el que quieran, obviamente hay que plantear el problema usando la clase Knapsack y comparar el resultado con una solución clásica, pero la solución clásica que nos da Qiskit. Como extensión de este problema, el problema es sencillo, como les digo, esta manera de resolverlo con un Knapsack 01 no toma en cuenta el riesgo, por ejemplo, y en las inversiones el riesgo es muy importante. Pero para ello existe Qiskit Finance, otro módulo que nos facilita con una gran cantidad de clases ya predefinidas para resolver problemas financieros. Entonces, por ejemplo, el tutorial de optimización de cartera hace justamente esto, pero toma en cuenta estas otras variables como el riesgo y también toma en cuenta la variación del precio con el tiempo, cosa que es muy importante. Entonces los invito a revisar este otro módulo y este tutorial, y los otros tutoriales también son muy interesantes. Bueno, como última pregunta, para que piensen en qué problemas se pueden usar la versión acotada y no acotada del Knapsack Problem. Entonces, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Claudia, por esta maravillosa forma de presentar un taller un poco complicado y más un tema sumamente específico de la computación cuántica. Recuerden, si algunos tienen algún comentario, duda, preguntas que quieran comentar, platicar, pueden abrir su micrófono, si no, mediante el chat poner algún comentario. Si no, por lo menos yo voy a hacer una pregunta. Claro. Lo primero que me genera dudas de esto es ¿qué beneficios hay con respecto, en aplicaciones clásicas? No solamente del Knapsack, sino digamos ya en finanzas. ¿Se ha vivido o has conocido ventajas de usar la computadora cuántica? Pues así de casos reales, no. Pero sí sé que, por ejemplo, empresas grandes como Goldman Sachs le están invirtiendo a entender la computación cuántica. No sé si están invirtiendo directamente en tener sus propias computadoras cuánticas, pero se ve que entienden y que ven un futuro en ello.
Y si tienen ya resultados palpables, pues difícilmente nos los van a compartir ahorita. Entonces, por eso no te puedo decir exactamente un caso que digas, no, sí, ahí se notó. Porque si existe, no nos lo van a compartir. Y si no existe, pues menos. Así, muy buena respuesta. Continuando con eso, me gustaría platicarles que, bueno, este sería otra promoción de otro taller, bueno, de otro evento que es el de Quantum Challenger, que ellos van a promocionar este tipo de ejercicios que es optimización, Quantum Machine Learning, y si quieren participar, este taller les va a ser muy útil, ya que muchos ejercicios, hubo un evento hace un mes que fue el de Quantum AFK y tenía que resolverse un problema similar a esto. Creo que el problema de eso era sobre agricultura. Entonces, yo creo que aquí el problema no solamente entender los conceptos de la computación cuántica y cómo aplicarlos, sino cómo mapear la información. Y yo creo que este taller sí le serviría a los que están interesados o los que llegan a ver ya sea para aplicarlos no solamente en el hackathon, sino en otras posibles soluciones o bloques para futuros proyectos. No sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta, duda. También les recuerdo que cualquier cosa que quieran preguntar en el Discord, ahí estamos, ahí vamos a estar varios días. Y por favor, anímense a hacer el ejercicio, aunque sea muy sencillo, es una primera aproximación a Qiskit Optimization. Entonces, plantéenlo y cualquier pregunta, por favor, háganosla saber en el Discord o en el momento que quieran, pues. Aquí hay una pregunta de Rubén Vargas Canas. Este comenta con sus preguntas: ¿cómo se podría calcular la complejidad computacional de los algoritmos en Big O? Me imagino que de los algoritmos cuánticos, ¿no? Esa computación depende del modelo que estés usando. Es lo que les decía, cuando tienen un problema, tienen que plantear el hamiltoniano, y entonces dependiendo de ese planteamiento es que la complejidad computacional va a tener cierto valor. Aquí les presenté el del trabajo de Lucas, y dado el hamiltoniano que él plantea para el problema de la mochila, tenemos el valor que nos decía, ¿no? El logaritmo de no sé qué. Aquí está. El logaritmo de n por el máximo del beneficio. Pero ese solamente es para ese planteamiento. Entonces, pues varía bastante. Y depende, más bien, quien nos tiene que dar eso es el autor del modelo. Entonces no hay una manera como fácil, digamos, de determinar esa complejidad. Podría decir que no es igual, ¿no?, a lo clásico. Pues sí. Aquí tenemos otra pregunta de Aldair Silva. ¿Piensas que la computación cuántica reemplazará completamente o significativamente los métodos clásicos o de computación financiera? No. Por ejemplo, las operaciones que ocurren en tiempo real, que ocurren inmediatamente, no las podemos hacer en una computadora cuántica por el tiempo, ¿no? Simplemente todo lo que hoy por hoy requiere la computadora cuántica para ejecutar, para transformar la información clásica, que es la manera en la que nos comunicamos con ella, por ejemplo, programando en Python, se tiene que transformar a algo que entiendan los chips cuánticos y luego se tiene que transformar de vuelta. Eso es muchísimo tiempo. Entonces, simplemente esa parte no la podemos sustituir y no veo que se sustituya pronto. Las operaciones inmediatas no van a poder ser realizadas con computadoras cuánticas, pero sí podemos pensar en algoritmos que a largo plazo decidan qué cosas invertir. Por ejemplo, lo que les ponía al final, el ejemplo de optimización de cartera, eso es algo a largo plazo. Entonces, decidir en qué tickers invertir, sí lo puedes resolver con una computadora cuántica, pero te vas largo, ¿no? Entonces, de sustituirlo completamente, no. No, yo creo que tenemos que estar pensando en que se va a juntar, vamos a tener cosas híbridas, y no solo en finanzas, sino
en muchísimos problemas que la computadora clásica le está costando resolver hoy por hoy. Y ahí es donde podría llegar a ayudar la computadora cuántica, pero lo que vamos a tener que seguir trabajando es en esa forma híbrida de pensar y resolver los problemas. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Pueden abrir su micrófono si tienen alguna duda. Creo que ya son todas las preguntas y comentarios que tienen hasta el momento. Recuerden que si tienen más preguntas, dudas o apenas se acordaron de algo que querían preguntar, pueden agregar, bueno, pueden hacer su pregunta en Discord, ahí agregan el arroba con mentor y ya sabremos, bueno, ponen el nombre de la persona y ya podrán, ellos ya les van a responder. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, si no hay más de qué, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Bonita noche, bye. Luego.